preguntándonos en dónde estábamos antes de la pandemia, es decir, qué situación real tenía nuestro país. Nada puede cambiar si no conocemos la realidad, hasta dónde traíamos este número acumulado de casos. El segundo pregunta que van a tratar de desarrollar en su misma oportunidad de presentación es el saber aproximadamente el impacto que esto va a generar, que en pocas palabras, pues ya lo dijo nuestro presidente, está atrasando los tiempos de atención, indudablemente van a aumentar los casos, pero la más importante de las preguntas es ¿qué respuestas vamos a empezar a observar? Ya en nuestro campo de acción estamos viendo que los webinars cada vez son más frecuentes, que este medio de comunicación no ha parado la educación en los centros de enseñanza. Ya hemos aprendido también que la educación es un pilar fundamental para cambiar los hábitos, en el entendido que educar pues no es la posición del médico de informar nada más, no es la posición del médico de regañar, de someter a su paciente, es el de convencerlo principalmente y llevarlo gradualmente al autocuidado. Hoy la IAPB y muchas organizaciones entienden que esta arma es fundamental. Patologías que no tienen curación, que van a ser controlables, tienen que llevar este apoyo familiar y sobre todo este convencimiento y si fuera necesario la participación del psicólogo. Si no, hay un retraso, un abandono, una negación que atrasa estas condiciones. Y finalmente van a resaltar cosas interesantes, la necesidad de hacer telemedicina, la necesidad de la inteligencia artificial simplificada. Habla uno de inteligencia artificial y siempre parece costosa, inalcanzable, pero la inteligencia artificial aplicada en forma adecuada incluso puede ahorrarnos tiempos y esfuerzos. Y de esto también se va a hablar. Y se va a hablar también finalmente del compromiso de que ya tenemos la obligación de legislar y de hacer abogacía, no solamente hacia afuera en gobiernos en transición que les ha tocado cargar responsabilidad, en donde los presupuestos de salud, pues desgraciadamente son escasos, pero sí hacer esa necesidad de abogar por estas causas a todos los niveles, a nuestros centros de liderazgo, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos. Y finalmente ahí quiero finalizar para dar entrada a nuestros panelistas, que hoy nuevamente nos engalanamos con ellos, que es realmente empezar a influir en los centros de residencia, que esa tradición de enseñar resolviendo los problemas en la prevención secundaria ya no es tan sostenible, que ahora vamos a tener que voltear a hacer prevención primaria, educando con estos compromisos y también no olvidar que en muchos casos que van a quedar rezagados tendrán que ser motivo de la rehabilitación. Pues sin más y sin comprometer más el tiempo y la ponencia de los demás, me da mucho gusto presentar al doctor Jesús Jiménez. El doctor Jesús Jiménez es un hombre destacado en su campo, siempre ha sido empeñoso, ha hecho publicaciones, pero es el presidente actual del Centro Mexicano de Salud Visual. En mucho sobre lo recae el diseño de este evento y Jesús nos va a hablar por su experiencia en el tema glaucoma. Así que, pues bienvenido Jesús, si quieres abrir tu micrófono y empezamos tu presentación. Muy amable, bienvenido. Gracias, doctor Martínez Castro. Muchas gracias, doctora Claudia Palacios, y a mis compañeros que están acompañándonos en esta sesión. Bueno, el glaucoma es una enfermedad muy importante que representa el primer causa de salud de enfermedad ocular irreversible en el mundo y en nuestro país no es la excepción. Esta enfermedad se caracteriza por ser asintomática y cuyo eje del padecimiento es el daño al nervio. Este padecimiento, como decía, es asintomático y de ahí la gravedad y la importancia, por otro lado, de establecer un diagnóstico oportuno temprano. En nuestro país calculamos que cerca del 4% de la población tienen esta enfermedad. Y esta enfermedad, por otro lado, también es una enfermedad que al ser silenciosa, asintomática, estamos seguros que cerca del 75% de las personas que tienen la enfermedad no lo saben. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de este padecimiento? En primer lugar, pues el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, para que en consecuencia podamos tratarlo. Pero ¿cómo puede una persona saber que tiene glaucoma? Los datos más importantes o relacionados con la enfermedad son los factores de riesgo. Un individuo que tiene o que se le ha evaluado en la consulta oftalmológica y que tiene hipertensión ocular es un paciente que tiene un factor de riesgo que debe considerar. La edad también es otro factor de riesgo.
se sabe que por arriba de los 60 años, el incremento en el porcentaje de pacientes con glaucoma es mucho más importante. Y también se habla sobre los antecedentes heredofamiliares de este padecimiento. Entonces, estos tres elementos, estos tres factores son muy relevantes porque son los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad. Hipertensión muscular, antecedentes familiares de glaucoma y edad arriba de 60 años. Como decía, esta enfermedad es asintomática de tal forma que si los pacientes con alguno de estos factores de riesgo es necesario que acudan con el especialista, con el glaucomatólogo, para establecer si tienen datos de sospecha de este padecimiento. ¿Cuáles son los elementos diagnósticos que nos permiten realizar un diagnóstico fino y depurado? Bueno, en primer lugar está la exploración oftalmológica, cuyo centro es la evaluación del nervio óptico. Si hay alteraciones del nervio óptico que sean sospechosas, que pudiéramos pensar que están relacionadas a daño glaucomatoso, más la presencia de alguno de estos factores de riesgo que acabo de mencionar, es muy importante realizar otros estudios enfocados en el diagnóstico de la enfermedad, como son los estudios de campo visual, el estudio del nervio óptico a través de tecnología de punta que conocemos como tomografía de óptica coherente. Esta es la situación actual que vivimos en el mundo y en nuestro país. Vale la pena decir que los latinos, particularmente en un estudio que se hizo hace ya varios años, en el estudio LALES en Los Ángeles, se estableció que los mexicanos tienen mayor prevalencia de esta enfermedad, cerca de un 4% comparado con la población mundial, que es un 2%. Y está también relacionado con otra población cuya etnicidad también tiene una preponderancia en el desarrollo de la enfermedad, que son la raza negra, que estamos hablando de un 7%. Entonces estamos en medio de la prevalencia mundial de 2% y de la prevalencia más importante de la enfermedad, que es en la raza negra, en un 4%. Por eso es importante que en nuestro entorno estemos muy atentos, muy pendientes a estos factores de riesgo y que los individuos que los tengan pues acudan con el especialista. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 y realmente ha impactado esto en nuestro seguimiento de los pacientes con glaucoma? Definitivamente sí. Esto ha causado un rezago en la atención del paciente con glaucoma, considerando sobre todo que se requiere de evaluaciones periódicas, porque necesitamos no solo evaluar la presión intraocular, sino también los campos visuales y las características del nervio óptico, considerando que esta enfermedad no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla en base a estos elementos que acabo de mencionar: el control de la presión intraocular, los campos visuales y la evaluación estructural de la cabeza del nervio. Entonces, el seguimiento es fundamental. Al entrar esta pandemia, al haber este confinamiento, muchos de nuestros pacientes pues han tenido temor para acudir con el especialista. Y muchos de ellos pues no han podido esta secuencia. La recomendación es que en la actualidad pues estamos viviendo con el COVID, va a ser parte de nuestra vida. Tenemos que estar seguros de llevar a cabo las medidas sanitarias adecuadas en los consultorios, en las clínicas, en los hospitales. Se lleva a cabo estas medidas y yo pienso que en este momento el paciente no debe de tener miedo para acudir con el especialista y seguir y establecer un seguimiento adecuado, tal como se había determinado previo a esta enfermedad. No debe de tener por otro lado, ¿cómo vamos a enfrentar las consecuencias de este hecho? La estamos enfrentando hablando con los pacientes, dando la confianza para que acudan nuevamente al consultorio
y estableciendo también otros canales de comunicación, como es la teleasesoría o telemedicina, que nos permite dar un seguimiento alterno si los pacientes por alguna condición física o incluso por el mismo miedo no tienen la posibilidad, podemos darle la orientación para que continúen con el tratamiento. Esto que parece ser una cuestión temporal, muy probablemente, como decía el doctor Martínez Castro, va a ser en muchos casos parte de nuestra rutina médica y se va a impulsar el desarrollo de la telemedicina y el desarrollo de la tecnología para poder llegar a establecer diagnósticos a distancia o seguimientos a distancia. Hoy en día contamos con cámaras que nos permiten hacer a través de una pupila pequeña fotografías de muy alta calidad, con lo cual podríamos establecer quizá más adelante seguimientos adecuados. Contamos también ya con tecnología que a través de una cámara, de un teléfono celular, pueden incluso también realizar estudios de perimetría automatizada. Yo creo que el futuro o parte del futuro va a estar relacionado con eso, porque muchos de las personas que están ahora en confinamiento, y como les decía, vamos a seguir con el COVID-19, muy probablemente requieran de un seguimiento que más adelante va a estar más sistematizado y va a requerir de esta tecnología. Finalmente, para concluir y no extenderme, quiero comentarles que el glaucoma es una enfermedad que se puede diagnosticar oportunamente, se puede lograr un seguimiento adecuado y preservar la salud visual de este paciente, preservar la visión por el resto de su vida, siempre y cuando acuda oportunamente en el oftalmólogo. Y esta es una oportunidad para que ustedes, la prensa, puedan dar la información necesaria y hacer ver a la población en general que es posible establecer un diagnóstico oportuno y en consecuencia evitar la ceguera. Muchas gracias. Se pueden combatir. Muchas gracias, Jesús. Creo que esta información va a permear y lo importante es que llegue, como dices bien, a aquellos familiares que en la primera línea pues tienen un familiar con glaucoma o hay un cuadro de herencia cercano a él, como es la causa más frecuente. Y lamentablemente pues es una patología que si no se atiende a tiempo no es reversible. A diferencia de esta patología, y vamos a analizar otras más que no son reversibles, por eso es su importancia, vamos a darle la palabra al doctor Van Lansing, también muy distinguido y del campo de hacer prioridad en difundir la cultura de salud visual, y el doctor Van Lansing, que además es el vicepresidente y presidente entrante para este Centro Mexicano de Salud Visual, pues tiene una trayectoria muy importante, y de las causas importantes pues están los defectos refractivos, pero algo que no hemos terminado de resolver y que va a aumentar es la atención oportuna de catarata. Bienvenido, Van, si quieres abrir tu micrófono. Otro aspecto muy importante es la atención oportuna de la catarata. Y también tu sonido, Van. Ahora sí, no sé por qué no quería responder el micrófono, mil disculpas. ¿Se ve la pantalla ya ahí? Espero que sí. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias, doctor Martínez Castro, y a la sociedad en nombre de la doctora Claudia Palas Pastrana por darme la oportunidad. Vamos a hablar de catarata. Y creo que por ahí a veces también el concepto que es catarata está un poco tergiversado o equivocado. La catarata es simplemente la opacificación del lente que todos tenemos dentro del ojo. Esto es así.
muy sencillo y muchas veces la gente le llama de diferentes formas y se confunde con el pterigión, la famosa carnosidad, con nube, etc. Entonces, el primer concepto, la catarata está dentro del ojo y es el lente que todos tenemos que por el tiempo, por la edad, con otras patologías, enfermedades se va opacando. Lo increíble que parezca, es la primera causa de ceguera a nivel mundial. ¿Y a qué nos referimos con ceguera? Porque eso también a veces algunos colegas y miembros de la prensa a veces nos dicen, oye, pero yo leí en tal lugar que esas estadísticas no son así, son de esta otra forma. En terminología muy sencilla, para la persona que está ciega, es aquella persona que no alcanza a ver ni siquiera la letra E grandota, la cartilla visual esa que vamos a la óptica o el oftalmólogo, aunque tenga la corrección. Entonces, catarata es la primera causa de ceguera a nivel mundial. México no es la excepción. Los pocos estudios poblacionales que tenemos lo corroboran. La deficiencia visual moderado severa, es decir, la línea de 20, 60, o más o menos la mitad de la cartilla para arriba. Cuando hablamos de déficit visual, hablamos de esta visión que se tiene, de impedimento visual cuando sumamos estas dos categorías, para que la gente lo entienda. Después, ¿cuál es la segunda causa? Es, un gran campo de otros, porque algunas veces no podemos clasificarlo, pero en nuestro medio no cabe duda que la degeneración macular relacionada a la edad, porque estamos cada vez envejeciendo, el glaucoma y la retinopatía diabética, sobre todo el glaucoma y retinopatía diabética, en ese orden son las principales causas. Y decimos glaucoma, ya lo dijo Jesús, lo que es, y retinopatía diabética es simplemente una de las manifestaciones que tiene la diabetes y que afecta el ojo en la retina. ¿Cuál es la prevalencia? Es decir, si tomamos una fotografía en el tiempo, ¿cuántos ciegos hay? No voy a referir a las diferencias que existen en sexos, porque sí las hay. Vamos a tomar la columna de la derecha, más o menos alrededor del 4.8% de las personas lo tienen esto por cada 1,000 habitantes. Si hablamos de la deficiencia moderada, deficiencia visual moderada severa, que por sus siglas en inglés, como ya es costumbre, la llamamos el MSDI, estamos hablando de alrededor del 37.1%. Entonces, en términos generales, es un problema de salud pública. 1 de cada 10 personas mayores de 50 años lo experimenta. Y 1 de cada 62 personas mayores de 50 años tiene ceguera. Entonces, sí es obviamente un factor importante. ¿Cuánto nos cuesta? El privilegio de participar con un grupo de investigadores en desarrollar una metodología para saber cuánto nos costaba en pérdida de productividad. Nada más en ese concepto, porque todos sabemos que desafortunadamente las personas que están ciegas o que tienen una deficiencia visual utilizan otros servicios que también tienen un costo, la nieta que ya no puede ir a la escuela, etcétera, tiene un costo importante. Se puede medir desde el punto de vista del salario mínimo o el Producto Nacional Bruto. Por las siglas en inglés ya se utiliza el COB o Cost of Blindness o el costo de ceguera, y el de abajo es el costo de la deficiencia visual moderada severa. Si tomamos ese rango más grande, es decir, del Producto Nacional Bruto en pérdida de productividad, a México estos dos rubros le cuestan cada año 6.1 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. ¿Quién puede padecer catarata? Bueno, ya lo dijimos, la edad es más común. Esto no quiere decir que los niños y recién nacidos no puedan tenerla, de hecho existe, pero sobre todo, ya lo dijimos, con diabetes, está asociado a algunos medicamentos, algún golpe, defectos de nacimiento, otras enfermedades metabólicas, el tabaquismo y muy importantemente la exposición a radiación ultravioleta. Y esto quiero también llamar brevemente la atención, porque muchas veces compramos, es que es un lente oscuro y por lo tanto ya me protege del sol. Lo único que hace la mayor parte de las veces
pero todo ese que compramos en la calle, en el tianguis, etcétera, solamente tienen un color y nos evita la molestia de estar viendo una luz intensa, pero no necesariamente tiene la producción ultravioleta. Entonces hay que ir a un lugar en donde lo podamos comprar en forma adecuada. También puede asociarse a otras enfermedades, ya bien lo dijo el doctor Jesús Jiménez, glaucoma, diabetes, etcétera, entonces no vamos a abundar. Eso también es importante. El único tratamiento es cirugía, por más que lo veamos en otros lugares, incluso en otros lugares que parecería que tuvieran un mejor criterio de dónde toman sus noticias, porque dicen es que le pusieron gotas de no sé dónde. Hay algunos tratamientos experimentales, sí, pero en este momento realmente la cirugía es la única solución. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Pues las cosas se han agravado. Ayer un diario de amplia circulación en México publicaba que cirugía general se calculaba que desde la época de la pandemia hasta el finales del mes de septiembre se habían postergado o anulado 630,000 cirugías de carácter general. Ahí no venían incluidas las de catarata, glaucoma, otorrinolaringología, etcétera. Entonces es probable que este número sea mucho mayor, sea 1 millón, 1,5 millones, quién sabe realmente cuál sea. En Estados Unidos ustedes se imaginarán que obviamente al tener más o menos 2,5 veces nuestra población, vean el número que ellos están estimando y eso que ellos tienen mayores recursos. ¿Qué significa para México y en el caso concreto de cirugía de catarata? Calculábamos hasta principios de este año que había más o menos 2 millones de personas en México que necesitaban cirugía de catarata, porque tenían ceguera o porque tenían una deficiencia visual severa. Y en México, en promedio, y hemos estado estancados durante muy largo tiempo, se hacen alrededor de 300,000 cirugías de catarata. Es decir, nunca acabamos de vaciar el frasco, y como estamos envejeciendo, de hecho, se está llenando más ese frasco. Eso quiere decir que si además estamos retrasando, en México probablemente tengamos un retraso de varios, y no por lo menos de varios millones, de por lo menos 1 millón de cirugías. Y esto considerando que obviamente tenemos en la mayor parte de los casos 2 ojos y que calculábamos 2 millones de personas, pues 4 millones de cirugías que están esperando. Alternativas para poder entrenar a más gente en vista de lo que está sucediendo, pues la inteligencia artificial, ya ha sido mencionado, los simuladores de realidad virtual, que son muy importantes, de medicina, y no vamos obviamente a abundar mucho más en esto. Y quiero con eso terminar mi presentación y al final estaremos abiertos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Van. Tu visión siempre global y luego aterrizada a nuestra realidad es muy valiosa y bueno, pues nuevamente esa era parte de tu papel y trabajar en esta ocasión. Quiero darle la entrada también, por el privilegio de contar con él, al doctor Abel Ramírez. Él ha sido directivo de muchas cosas, de su propio hospital en el que la jefatura de enseñanza de retina y vitrio, pero también ha sido expresidente de la Asociación Mexicana de Retina, pero incansable, promotor, entusiasta y empático, sobre todo con la educación del paciente con diabetes, y ha hecho grandes esfuerzos, y bueno, qué mejor que contar con él el día de hoy. Abel, si quieres abrir tu micrófono, y bienvenido. Muchas gracias, doctor Martínez Castro. Quiero ver si me dan oportunidad de compartir mi presentación. A ver, creo que ya lo puedo hacer. Ya le estamos viendo, doctor. Bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Francisco Martínez Castro, que sin duda ha sido usted una de las personas con mayor esfuerzo que ha tenido en este interés de prevenir que las personas dejen de ver. Y quiero agradecer también a la Asociación Mexicana de Oftalmología, a la doctora Claudia Plaza Pastrana en particular, por la oportunidad y el foro que da a la importancia que tiene manejar y prevenir esta disminución de la visión. La retinopatía diabética representa para México la principal causa de baja visual no reversible. Desafortunadamente, el número de pacientes diabéticos que vemos cada día
en los servicios de oftalmología y particularmente en los servicios de retina de los hospitales de concentración. Tenemos la mala suerte que lo recibimos en etapas muy avanzadas. El 85% de los pacientes que recibimos por primera vez tienen ya algún estadio de la enfermedad en etapas avanzadas. Y eso es algo muy delicado, porque hoy estamos promoviendo este sistema digital, este sistema innovador de comunicación que ahora no tiene fronteras y que nos permite tener comunicación y educación al alcance prácticamente de todos. Y desafortunadamente es en este mismo momento en el que esta enfermedad, por la falta de acceso a la información de educación y comunicación, es lo que hace que sea la principal causa de baja visual, porque un paciente con diabetes, si tuviera oportunidad de revisarse por lo menos una vez al año el fondo del ojo, no tendría que llegar a estas condiciones. Lo que se tiene en consideración para esta patología son números no muy alentadores, porque el número de pacientes que viven con diabetes para el año 2015 se calculaba que había poco más de 415 millones de personas con diabetes en el mundo. Esta situación se tiene en una perspectiva que va a tener un aumento casi de 642 millones para los siguientes 20 años, y eso hará que el problema de la retinopatía diabética, si no hacemos algo, se complique, ya que el 30% de los pacientes con diabetes, con 5 años de evolución, van a tener algún estadio de la retinopatía diabética, y el 75% de ellos lo van a padecer cuando tengan más de 15 años de evolución. Eso hace que tengamos que poner mucha intención educativa para esta patología. Dentro de lo que hacemos nosotros en la oftalmología es que a través de un examen muy simple, que es la valoración del fondo del ojo, podemos explorar a los pacientes, revisarles el interior y poder detectar de manera muy precisa si ellos padecen o no esta patología. Si logramos una detección temprana de esta patología, tenemos la posibilidad de actuar, manejar este padecimiento de tal manera que no haya pérdida en la visión. Pero ¿qué está sucediendo ahorita? Que es la intención y el cambio que tenemos desafortunadamente en este año 2020. Desafortunadamente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que ahora reportan el comportamiento que tiene esta pandemia asociada al COVID-19, ha hecho que el distanciamiento social y las adecuaciones que se tienen que tener para que la atención a los pacientes sea priorizada para los pacientes COVID, ha hecho que se vayan modificado los mecanismos de atención habituales, y es inevitable decir que en este momento estamos bajo un retraso del seguimiento y diagnóstico de los pacientes que se encuentran ahorita en esta condición de riesgo de retinopatía diabética. Esta es una fotografía muy ilustrativa, porque es una fotografía que muestra cómo nos encontrábamos los servicios de retina atendiendo a los pacientes para este mismo año, pero para el mes de febrero. Esta es una fotografía del Departamento de Retina del Hospital de la Fundación Nuestra Señora de la Luz, donde el principal motivo de consulta en este mundo de personas es la retinopatía diabética. Y esta es una fotografía del día de ayer. Es el mismo lugar, ese es el mismo servicio, donde los hospitales tuvimos que adecuarnos para provocar el distanciamiento social, pero al mismo tiempo evitar que el número de consultas que nosotros estamos ofertando sea de la misma manera, del mismo volumen que teníamos en febrero, y ha hecho que aproximadamente el hospital del 100% de lo que veíamos en febrero, hoy en octubre del 2020 estamos viendo entre el 30 y 40%. Entonces hay un 60% de la población que no tiene atención, no tiene riesgo. Y aquí se están presentando dos fenómenos, y es muy importante hacer esa puntualización, porque se está debiendo a las medidas que estamos tomando el personal médico y de salud para poder protegernos y poder proteger a los pacientes, y también se está presentando una situación de miedo o de desinformación para que los pacientes acudan a estos hospitales, que en este momento ya estamos teniendo algunas estrategias como las que les muestro. Los pacientes, cuando ingresan a los hospitales,
ahora ya se hace una evaluación antes de su ingreso, donde verificamos que no tenga riesgo, que verificamos que ingresen con un solo familiar, verificamos que la intención de la consulta sea un motivo adecuado y tenemos unas instalaciones adecuadas para poder mantener el distanciamiento y asegurarnos que todos vayan con el cubrebocas de manera adecuada para que podamos recibir. ¿Qué tenemos o qué ofrecemos nosotros en la parte médica para poder seguir manejando la atención con seguridad, tanto para los pacientes como para el personal de salud? Estamos muy encaminados a esforzar y a explicar que dentro de las primeras medidas que tenemos que tener es la máscara, el cubrebocas para el personal de salud y para los pacientes como la principal medida de protección que tenemos. Es inevitable que en la exploración oftalmológica, particularmente para esta patología, para la retinopatía diabética, tenemos que estar muy cerca de los pacientes. Tenemos que hacer una exploración instrumentada, pero ya hemos adecuado a través de utensilios que permiten una gran seguridad para el diagnóstico de los pacientes, utilizando nosotros máscaras, promoviendo que los pacientes utilicen también la misma máscara. Y en los instrumentos que utilizamos, agregamos algunas caretas que permitan que haya una separación entre el contacto directo con el paciente y promovemos algo muy importante, que durante la exploración invitamos al paciente a que no hable y nosotros hacemos lo mismo, para que podamos de esa manera disminuir los riesgos que se tienen para esta exploración. Existe otra parte en la cual tenemos que tener una claridad en este momento de contingencia. Va a ser inevitable que vaya a haber un retraso en el seguimiento de los pacientes. Entonces, tenemos que promover que todo el personal de salud, incluyendo el área de oftalmología y todos los que nos encargamos de ver a un paciente con diabetes, estimulemos que se revisen por lo menos una vez al año, estimulemos que el conocimiento de que la hipertensión arterial, que es una enfermedad que coexiste muy frecuentemente con diabetes, es un factor de riesgo muy importante para que esta enfermedad progrese. Y tenemos que estimular desde casa a los medios de comunicación que el control en sus casas de la presión arterial con el uso de sus medicamentos es una buena herramienta para disminuir esta progresión de enfermedad. Tenemos que estimular el control metabólico como la primera línea barrera que tenemos que hacer ahorita. Ahorita los servicios están disminuidos, la atención está disminuida, pero tenemos la oportunidad desde casa de buscar que el control metabólico se mantenga lo más estrictamente posible para que el riesgo de progresión de la enfermedad sea de menor manera. La importancia para nosotros de poder manejar a la visión como nuestro principal estandarte, proteger que las personas no se queden ciegas por diabetes, es sin duda nuestra prioridad y ojalá a través de ustedes, los medios de comunicación, se pueda difundir este conocimiento para que todas las personas, y vuelvo a repetir eso, todas las personas que se conozcan con diabetes puedan revisarse por lo menos una vez al año el fondo de ojo. Eso permitirá un diagnóstico temprano, nos permitirá hacer un tratamiento oportuno y de esa manera disminuiremos los pacientes con ceguera por esta causa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Abel. Una vez más, talento para resolver los problemas los estamos enfrentando y justamente la idea de estas presentaciones es ofertar cómo seguir adelante. Así que, sin rendirnos, creo que esto nos da una gran enseñanza y bueno, pues es lo importante. Un tema de vital importancia es el cuidado de la salud visual en los niños. La discapacidad en los niños visual sin rehabilitación o sin tratamiento oportuno tiene un costo brutal. Y ese costo brutal significa que son individuos que van a perder su calidad de vida, pero sobre todo su autosuficiencia, y esto hace que una vida en esas condiciones de más de 50 años sea una carga en todos los sentidos. Sin más presentación, el doctor Luis Porfirio es un líder bien conocido, ha publicado, ha encauzado a mucha gente, es profesor y guía de muchos grupos de ROP, coordinó su Congreso Mundial recientemente en Mérida, en Cancún hace no mucho, a nivel internacional. Y bueno, sin más preámbulo, Luis Porfirio, bienvenido. Creo que tu mensaje tiene que ser escuchado también. Si quieres. Muchas gracias, doctor Martínez Castro,
por la invitación. La Sociedad Mexicana de Oftalmología, que tuve la suerte de presidir hace algunos años, siempre ha estado enfocada en labores de prevención, pero su mejor estandarte ha sido siempre usted, el doctor Francisco Martínez Castro. Hace muchos años que está abocado a estas cuestiones de prevención, invita a distintos grupos y no es... estamos nunca fuera, el Grupo ROB México, para hablar de qué estamos haciendo en cuanto a prevención. Es muy importante pensar que, así como lo ha solicitado anoche el Jerry, el doctor presidente de la Sociedad Mexicana, de la Asociación Mexicana de Retina, de por qué no promover algo que haga obligatoria la revisión de los pacientes diabéticos. Nosotros, con muchos años, ya desde el año 2013, tenemos la suerte de que la Ley General de Salud se reformó el artículo 61, donde ya se hizo obligatorio por ley la revisión en la 4ª semana de vida de todo recién nacido de su retina. Y esto trajo como consecuencia la obligatoriedad de que en todo hospital donde nazcan niños, el prematuro sea revisado de la retina. Se incluyó en la Cartilla Nacional de Salud la exploración integral visual, la 4ª semana de vida del recién nacido, como la primera revisión que se tenga que hacer, y ya está en estas cartillas de vacunas o de salud. Y es muy importante pensar que en el 2020 están naciendo recién nacidos en algunos hospitales donde con 25 semanas de gestación y peso de 700 gramos ya están sobreviviendo el 50%. Y de estos bebés, vean ustedes que la importancia que tiene el peso, ya que si su peso es inferior a 1.251 gramos, el 65% pueden desarrollar esta retinopatía, mientras que si son menores a 1.000 gramos, el 81% la va a desarrollar. O sea que es muy importante saber cómo están llegando estos recién nacidos a los cuneros. ¿Qué pasa en nuestra población el año 2019? Son cifras que tenemos muy claras. Somos 125.930.000 mexicanos, de los cuales 2.200.000 aproximadamente han nacido este año, que sean prematuros de bajo peso 20.000. De estos 20.000, 14.000 han tenido acceso a una UCIN y de estos han sobrevivido 8.779. De estos tendríamos que haberlos tamizado a todos y, por desgracia, la mitad de los tamizados han podido desarrollar la retinopatía del prematuro sin la intervención de un oftalmólogo que los pueda tratar. ¿Dónde están naciendo estos recién nacidos? Vean ustedes que estos niños están naciendo en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en hospitales privados, en IMSS Oportunidades, en el ISSSTE, y aquí tenemos toda la posibilidad de sitios de nacimiento para el año 2019 de estos niños. Tenemos la gran ayuda de que ya la UNICEF, por ejemplo, nos ha mandado estas pegatinas que ponemos en las cunas de los recién nacidos. Soy prematuro, tengo 21 días, llama a un oftalmólogo. Y esto es muy importante porque la 4ª semana de vida, todo recién nacido debe revisarse, pero el prematuro muchísimo más, porque si encontramos la enfermedad podemos tratarla. Tuvimos la suerte de en el sexenio pasado, antes de esta nueva transformación, de que el Seguro Popular hizo un equipamiento de blefarostato, lupa esférica, láser, RedCam, y gastó esta cantidad de millones para equipar a todos los hospitales del sector salud, que aquí los tenemos nombrados uno por estado, donde nacían más niños, para que tuvieran la posibilidad de hacer diagnóstico y hacer tratamiento, y en 18 de ellos, una RedCam que les dio la posibilidad de tener la posibilidad de fotografiar a estos niños y compartirlo. Esta casa oftalmológica de la industria que dotó a cada, o que
se compraron en esta casa a cada uno de estos estados un láser, usa hoy en día el mapa de México para enseñar que todo México hay un láser para tratar recién nacidos prematuros y que ellos fueron los que lo introdujeron. Y en noviembre del año 2019, todos convocados por una casa nuevamente de la industria farmacológica, fuimos reunidos las principales personas que tenemos interés en saber qué está pasando con este programa en el año ya 2020, y empezaríamos en febrero a hacer visitas a los hospitales en los que se dejó este equipamiento para saber si se está surtiendo o no, o se están haciendo a cargo de estos programas o no. Entonces, para el año 2019 ya no había pago por evento de ningún oftalmólogo que fuera a tratar niños en hospitales donde no había un oftalmólogo que se encargara de los programas de ROP. ¿Qué pasa con el cambio en marzo, con esta gran epidemia? Pues que nosotros, los encargados del sistema de salud, no estamos abandonando a estos niños porque queremos evitar que estos niños queden ciegos. Y estamos entrando a las unidades de cuidados intensivos y se han enviado muchísimas fotografías de los oftalmólogos trabajando con todas las protecciones que ya Juan Abel habló para revisar a estos niños. Pero hay sitios donde ni siquiera han dejado entrar al oftalmólogo a revisión a sus coneros por este desconocimiento de una ley que tendría que estarse aplicando en todo el país y que en todos los cuneros los pediatras tendrían que estar preocupados por llamar a los oftalmólogos, por encontrar la cuadratura en el sistema de salud que le corresponde a cada estado para que se revisen estos niños y nosotros abatamos estas 450 posibles cegueras de niños que vivirán, como dijo el doctor Martínez Castro, alrededor de 70 o 75 años, que es nuestro promedio de vida, con una ceguera que pudo ser evitable y no tener estos niños con estas pupilas blancas, no por catarata, sino por retina desprendida, que se llama fibroplasia retrolental y que se pudo evitar si hubiéramos cumplido con la ley. Tengan en cuenta que el Plan Único de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha impuesto el tema de retinopatía del prematuro para que sea parte del Programa Único de Especialidades Médicas y que todo residente que pase para hacer oftalmología tenga un entrenamiento en retinopatía del prematuro. Entonces, que nos falten recursos de médicos que sepan hacer retinopatía del prematuro ya no debe ser un pretexto. Lo que tendríamos que hacer es preguntar a las nuevas autoridades del INSABI qué está pasando con estos equipos. ¿Se están utilizando estos equipos en estos hospitales? ¿Por qué no se está pagando a oftalmólogos para que revisen a estos niños? Ya que en todas partes de este país hay personas que lo pueden hacer y que estaba orquestado un programa que con la desaparición del Seguro Popular no se lleva a cabo. Entonces, no me da vergüenza ni temor preguntar qué está pasando con esto a los medios de comunicación y que sean nuestros voceros, porque el Plan Único de Especialidades Médicas obliga a que el tema se trate, pero los niños están protegidos por una ley para ser revisados y esta ley se tiene que aplicar en todos los sitios donde nacen bebés. Si no son prematuros, se tienen que ver la cuarta semana de vida en la consulta, pero si son prematuros, antes de ser dados de alta, tienen que ser revisados por alguien en el cunero para saber si tienen o han desarrollado esta enfermedad que es la retinopatía del prematuro, que con un tratamiento con láser es prevenible y que los 33 estados del país tienen ya un láser para tratar a estos pacientes que dotó el gobierno anterior, el Seguro Popular, y que tendríamos que reactivar y hacer todas las indagaciones para que esto sea una realidad en nuestro país. Con esto termino, doctor Martínez Castro. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Siempre tu liderazgo y tu voz en defensa del futuro de
Las causas de discapacidad en los niños son importantes y hay que posicionarlas, y como hoy lo has hecho, creo que nos has dejado sensiblemente pues alertas, ¿no? Y medimos a los medios de comunicación que lo hagan saber. Bueno, también para mí, y finalizar nuestro programa, y no por ello terminar, porque va a haber una oportunidad de todavía algunas preguntas, me es muy grato darle la bienvenida al doctor Emiliano Fulda. El doctor Emiliano Fulda, además de ser un gran cirujano en retina y vítreo y de ser miembro activo de su hospital, en su departamento, tiene una formación extra que es la oncología ocular. Y esto, pues, carecemos de muchos compañeros en esta área. Y la importancia de su participación es por este crecimiento de la población, en donde estamos destinados, como se ha repetido varias veces, a envejecer, y este hecho de envejecer pues nos va a traer necesariamente mayor carga de patologías, entre ellas una que se está viendo ya en aumento y que ya es la primera causa en países desarrollados, los problemas de la degeneración macular. Entonces, creo que el tema es de vital importancia y pues bueno, antes que nada, bienvenido el doctor Emiliano Fulda, y le cedo la palabra si quiere abrir su micrófono y iniciar. ¿Me quieres ayudar, Iván? Creo que está afuera el doctor. Ya está. Si no, pues podemos dar un poquito de tiempo a que se vuelva a integrar. Aquí ya está, ya está. Ya está, doctor. Muchas gracias. Falta nada más tu sonido. Esto se inserta después de lo de los niños y antes del final. Ya lo escucho. Doctor Martínez, está en silencio. El tema del doctor Fulda es de vital importancia, porque como digo yo, también es de las causas no reversibles. Así que mientras se reinstala, creo que esa es una patología que hay que detectar tempranamente y no verlo como una fatalidad propia de los viejos, de los adultos, de los que estamos en un momento dado arriba de los 60, 65, 70 años de edad, y que de alguna forma pues, nos debe obligar. Cualquier cambio en nuestro campo de visión ya debe ser una alerta. Veamos si ya está integrado. De viejos. Y si no, si lo asistimos, por favor, sería muy importante. Sí, doctor Castro, me comenta el doctor Fulda que es problema de su computadora, que le está conectando nuevamente. Exacto, tenemos tiempo a que lo haga. Yo creo que aquí se nos ha aprovechado que los medios de difusión sea un medio muy valioso, y yo creo que la educación y el sobre todo difundir perfiles de riesgo es muy importante.